Vamos a explicar el funcionamiento de la plantilla autollenar preimpresos con Excel, esta vez usando la versión milimétrica. El primer paso es crear las medidas en centímetros del formato. Ya las tenemos acá en Excel, en Word. Lo que hicimos fue escanear un formato, fotocopiar un formato original, y dentro del formato de fotocopiado le colocamos las medidas tomadas. Por ejemplo, el número está en margen superior 2 y en margen izquierdo 16, siempre tomando desde la parte superior. Lo mismo hicimos con la fecha, está en un margen superior de 3 y en un margen izquierdo de 3. Los otros datos, colocamos toda la información una a una de los otros datos. La idea fue que era tomar todas las coordenadas en donde va impreso los datos del formato. Entonces tenemos acá ya listo el formato. Lo que vamos a hacer es comenzar a crear la estructura. Entonces empezamos por factura, el número de la factura, la fecha, 2×16 y 3×3. Veamos cómo se hace. Aquí tenemos ya la plantilla abierta. Entonces vamos a hacer acá con el número de la factura. Le decimos que tome el número de la factura. Le decimos izquierda para no tener que escribir número, o simplemente habríamos podido tener que escribir número. Escogimos el tipo de información que vamos a almacenar, es de tipo numérica, y el margen superior es 2 y el margen izquierdo es 16. Lo mismo lo vamos a hacer con fecha. Tomamos el dato de la izquierda, le decimos que es de tipo fecha, y el margen superior es 3 y el margen izquierdo es 3, como está en las coordenadas que tomamos. Estos fueron los datos que tomamos acá de Excel. Así funciona esta plantilla. Este es el nombre del cliente, entonces 3.5 por 3.5 de margen superior. Entonces vamos a ver acá, es ir colocando cada dato cliente. Y tomamos la información de la izquierda, cliente, de tipo texto, la información que se va a almacenar, y le decimos las coordenadas 3.5 tal como lo hemos creado. Ya hemos creado todos los parámetros de hasta teléfono, simplemente siguiendo la misma técnica. Ahora vamos a crear los detalles de la factura, en este caso cantidad. Ubicamos el cursor al comienzo donde va el primer dato, y le decimos agregar, y le decimos que es de tipo detalle y que es de tipo superior. Él me toma la cantidad como nombre, está bien, y le digo las veces de las filas que tiene cada detalle de la factura. En este caso vemos que tiene 6, entonces le decimos 6, y que incremente de 5 en 5, está bien, de cada 0.5 centímetros que se incremente. Y adicionalmente tenemos que colocarle que el margen superior es 7 y que el margen izquierdo es 1, que son las medidas que hemos tomado. Y ya podemos generar las variables para ese campo. Simplemente le decimos guardar. Al decirle guardar, el que hace, él me crea los parámetros hasta 6, y con las celdas adicionales y también con las distancias adicionales. O sea, acá me está diciendo que la primera cantidad está a 7, la segunda cantidad está a 7.5, y así sucesivamente con las demás cantidades. Lo mismo genera las celdas. Ahora vamos a hacer con el siguiente campo, que es detalle. También nos ubicamos en el primero, cantidad. Decimos tipo detalle superior, que 6 veces ahí queda guardado, y que empiece en el margen superior 7 también, pero lo que cambia es el margen izquierdo, que en este caso es 3. Entonces le cambio el margen izquierdo, le pongo a 3 y genero las variables.
Luego hago lo mismo con precio, subtipo detalle superior, también 6. Miramos acá nuestro formato, las medidas que hemos tomado y aparece que el margen izquierdo es 12, es lo único que hay que cambiar en este caso, y le decimos guardar. Y así con total. Agregar tipo, perdón, está mal, tipo detalle superior, totales, llamémoslo totales más bien para no confundir con una fórmula. Y acá también le decimos que el margen superior para este es 7 y 17 es para el margen izquierdo. Y ya hemos generado todas las variables y todas quedan ya creadas en ubicación. Si por algún motivo necesitamos cambiar algo, incrementar algo, pues simplemente acá le cambiamos acá y creamos una fórmula interna para no volver a hacer todo el mismo procedimiento. Una vez ya están generadas las variables, no hay necesidad de volver a hacer el procedimiento. Por decir algo, acá lo ponemos que empiece en la 5.2, por decir algo, 5.5, y que sigan las 7.5. Entonces simplemente generamos hasta la cantidad y así sucesivamente con los demás campos, aunque lo ideal es que tomemos las medidas bien para no tener que hacer ese tipo de ajustes. Ahora ya tenemos todos los campos creados. Ahora vamos a crear lo que nos falta, que son notas, que son de tipo encabezado porque solo aparecen una vez notas, y digámosle que acá aparecen 255 de largo porque esas notas pueden ser grandes, de tipo texto. Y miramos acá en notas que 13.2 son las coordenadas de almacenar, 13.2. Y hacemos lo mismo con letras, agregar de tipo izquierda letras, y vemos las coordenadas de letras que son 13.3. 13.3 es lo único que tenemos que cambiar acá. Le hicimos guardar. Lo mismo con totales, subtotal. Entonces el subtotal acá, las coordenadas son 13.17, 13.5 y 14, todos con 17. Entonces coordenadas de subtotal: 13.13 superior, y 17 izquierdo. 17. Lo mismo hacemos con IVA. Le decimos agregar. Decimos que es de la izquierda porque solo es una sola vez. 17, entonces acá superior es 13.5 por 17 de margen superior. Y lo mismo hacemos con total, que es de tipo izquierda también. Vamos a llamarlo totales, total factura más bien, para que nos quede más fácil de entenderlo. Y le ponemos acá al 18 y le decimos guardar. Entonces ya tenemos acá, ay perdón, me quedó mal, era 14.17. Puedo venir a ubicación y cambiarlo a total factura, que el margen superior era 17 y acá es 14. Y ya tenemos todas las variables listas. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque simplemente esto es lo que hace que podamos crear una base de datos, que podamos consultar, que podamos vincular los datos, que podamos ubicar la información fácilmente dentro del formato. Todo este procedimiento es para automatizar esas tareas que son tan complicadas de manejar. Se hacen a través de estos tres botones: crear las tablas, vincular datos y sincronizar. Una vez tengamos todo listo, lo que tenemos que decidir es hacer lo siguiente. Ya hemos creado el formato con las medidas, hemos creado el paso 2, que es crear el formato de captura de datos y enlazar los campos, que fue lo que hicimos acá. Crear el formato de captura y enlazar los campos que están acá creados en la ubicación. El siguiente paso es generar los campos. Crear o generar los campos. ¿Cómo funciona? Simplemente nos vamos acá a la plantilla y en la hoja ubicación cogemos toda esta información que está acá desde la primera y la llevamos a una plantilla que se llama generador de campos. Le decimos copiar, seleccionamos, le decimos copiar todos los campos y lo llevamos al generador de campos que está abierto acá, generador de campos. Le hacemos clic en la celda A2, botón alterno,
pegado especial y le decimos que me traiga solo valores. ¿Qué hemos hecho acá? Traer toda la información de la plantilla del formato que estamos creando acá. ¿Para qué? Para generar los campos fácilmente. Una vez generados los campos, le decimos crear encabezado y él me genera todos los campos que vamos a imprimir en nuestro formato preimpreso. Para ello hacemos el siguiente paso, que es F5, especial, objetos, aceptar, y lo que hacemos es seleccionar todos los campos. Hagamos un cambio acá adicional donde dice tamaño y propiedades. Acá le podemos cambiar el tamaño si nuestro formato es muy pequeño, y también le podemos hacer otra cosa acá, que es cambiar los márgenes del objeto. Entonces acá donde dice cuadro de texto le decimos que simplemente le ponga 0.1, pues para que me quede más pegadito acá a la izquierda, y ya tenemos los campos. ¿Qué hacemos con estos campos seleccionados? Vamos acá a cortar a las tijeras y lo llevamos al formato de la plantilla, que es en la hoja copia. Nos ubicamos acá en el comienzo y le decimos pegar, y ya tenemos acá nuestro. Aquí es donde se va a pasar la información y donde vamos a mover los campos y los vamos a ubicar. Pero una forma sencilla de irlos ubicando, simplemente vamos acá a ubicación. Como acá ya tenemos las medidas, ¿sí? Entonces le decimos sincronizar. Al decirle sincronizar, ¿qué pasa? Él automáticamente me crea todos los campos de la plantilla, y más o menos dónde van a quedar ubicados. Digo más o menos porque de pronto habrá que mover un campo hacia la izquierda o hacia la derecha utilizando esta técnica, pero ya los tenemos casi listos. Ahora el siguiente paso, ¿cuál será? Ajustarlo. Bueno, acá vemos que letras y nota me quedó mal, de pronto coloqué mal las coordenadas. Vamos a verificarlo. Las coordenadas de letras es 13 y 13.5 y 2 y 3. Bueno, entonces vamos a ver acá en notas, en ubicación, letras, dice que 13 y es 13.5. El margen superior 13.5, y nota si está bien, el margen derecho 3 está bien, y luego le digo sincronizar y ya quedó otra vez el campo listo. Y acá vamos a coordinar, a crear las coordenadas de letras y de notas. Vemos que acá la información ya está almacenada. Bien, ahora el siguiente paso es sincronizar los datos. ¿Qué es sincronizar los datos? Simplemente sincronizar los datos es que la información que coloquemos en nuestra área de captura, que es acá, pase automáticamente a la plantilla de copia, que es donde están los campos. Entonces para ello vamos a sincronizar. Entonces vamos a decirle acá en ubicación vincular datos, y ya al vincular datos lo que hace es coger toda la información y me la vincula dentro del campo. Acá aparentemente no hay nada, pero sí, ahí están todos nuestros campos. Si oprimimos F5, selección, todos los objetos, ahí está toda la información, ¿sí? Solo que no tiene datos. Acá no podemos escribir los datos porque sería muy difícil escribir los datos. Entonces lo que vamos a hacer acá es escribir acá en datos para que veamos lo que sucede acá. Entonces vamos a poner acá a la izquierda y vamos a colocar una información que es el nombre del cliente. Entonces vamos a colocar tenemos ahí la Compañía Nacional de Chocolates. Cuando nosotros escribimos esa información, como los datos de datos y copia están vinculados, aquí automáticamente aparece esa información. Vemos que acá la Compañía Nacional de Chocolate está. Obviamente estos campos hay que ajustarlos según nuestras necesidades para que coincidan con la información que estamos entrando. Entonces démonos cuenta que él se asemeja acá en el formato.
acá está la fecha, acá está el número, la fecha. Dentro del formato ya tenemos creada la copia. Entonces la gran ventaja es que esta hoja se puede mover, estos campos se pueden mover según nuestras necesidades. Ahí las estamos moviendo. Lo mismo sucede acá. Vamos a colocar una información acá. Esta plantilla es de prueba. Y vemos acá a la izquierda que esta plantilla es de prueba. Lo damos acá a copia y acá nos damos cuenta que la información ya fue pasada a la plantilla donde se va a imprimir. Cuando nosotros hacemos esto, ¿qué sucede? Vamos a llamar la consecutiva, vamos a llamar la plantilla 6. Guardamos esa plantilla 6 y ya tenemos acá mucha información pertinente a la plantilla. Ya está casi creada, ya está casi lista. Nos falta crear la base de datos. ¿Por qué? Porque esta información la vamos a almacenar en base de datos. También se hace con el botón crear tablas y él automáticamente me genera una estructura que va a quedar almacenada en una base de datos para que posteriormente pueda ser consultada fácilmente usando simplemente unos sencillos parámetros. Por ejemplo, ver el periodo. Le escribo el periodo inicial, el periodo final y le digo que me muestre qué he facturado durante esas fechas. Así funciona esta plantilla. Otra cosa que debimos haber hecho al comienzo, pero como ve aquí ya estaba creada la estructura, es simplemente crear la estructura inicial de la base de datos, pero lo vamos a explicar en una breve paso a paso para que vea el funcionamiento uno a uno de cada una de las plantillas. Entonces ya traemos a bajar para qué sirve la hoja copia, la hoja ubicación, todas estas hojas ya sabemos para qué sirven. Adicionalmente podemos enviar un email de esta factura, simplemente insertando dentro de esta plantilla una imagen. ¿Por qué? Porque si la enviamos así, mire cómo funcionaría así la plantilla. Si yo le digo acá guardar, él me lo guarda automáticamente con el número que yo le tengo especificado acá. Entonces yo le digo acá guardar. Dice que el número 1 ya existe porque él genera el consecutivo. Sí, está bien, lo vamos a sobreescribir. Y él me genera un consecutivo. ¿Sí? Entonces cuando yo le digo acá imprimir, mire lo que sucede. Él me va a enlazar los campos, el número de la factura, lo que está enlazado en lo que está llenado más bien de datos. ¿Por qué? Porque no me aparece lo demás. Este botón es para almacenar en la base de datos, pero vamos a cancelar. Vamos a colocar un id acá. Y nos damos cuenta de que el NID, cuando yo le digo imprimir, mire, ya tenemos el NID acá en las coordenadas especificadas. Lo mismo tenemos con la dirección. Bueno, vamos a colocar acá justificado a la izquierda porque es más fácil para medir. Justificado a la izquierda, entonces le decimos calle. Y el teléfono. Y toda esta información, si nosotros vemos acá en imprimir, vemos que está vinculada, automáticamente me la lleva al formato, con la ventaja de que puedo moverla hacia el lugar que quiera. ¿Por qué? Porque está creada, diseñada la plantilla para que se pueda ajustar a cualquier formato de factura, en este caso de factura o de cualquier formato preimpreso que es aplicable. Entonces tenemos acá ya nuestra plantilla ya lista,
Lo único que tendría que hacer acá es crear acá la información de los datos y simplemente ir agregando en nuestra base de datos esta información. ¿Cómo se agrega en una base de datos? Simplemente cuando yo le digo a guardar, se supone que es cuando ya la tenga lista, me almacena la información y simplemente voy almacenando todos los datos. Así funciona esta plantilla, que es la estructura general de cómo trabaja Form Autollenar.